Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video donde hablaremos acerca del imperio del Tahuantinsuyo. En este canal tenemos ya varios videos que se refieren al imperio del Tahuantinsuyo, pero en esta ocasión hablaremos específicamente sobre las naciones que integraron el Tahuantinsuyo y también hablaremos acerca del reino Chanca. Empecemos. El Tahuantinsuyo fue un estado multinacional. ¿Por qué multinacional? Porque estaba conformado por muchas naciones o reinos o grupos étnicos, semejante al imperio macedonio y al imperio romano. Entre estas naciones existían grandes diferencias sociales, económicas y políticas. Así, mientras unos pueblos como los pastos del norte y los camanchacos del sur, estos permanecían en el nivel de primitivos cazadores, recolectores y pescadores. Y otros, como los chinchas en la costa central, habían alcanzado un grado de desarrollo mucho más evolucionado y de tipo feudal. Todos los pueblos y naciones que conformaban el Tahuantinsuyo fueron sometidos velozmente, muy rápido. El Tahuantinsuyo se inició aquí en el centro, en el Cusco, pero poco a poco fueron sometiendo a todas estas naciones. En menos de 100 años ocurrió esto, por la vía de la diplomacia, es decir, sometían a los pueblos o por la vía de la diplomacia de manera pacífica o por la guerra. Después de ser incorporados al imperio, fueron hábilmente organizados, sin destruir su cultura, intentando más bien perfeccionarlos en beneficio de sus propios pobladores. Solo se les exigía el reconocimiento de las nuevas autoridades, así como el de las instituciones imperiales. Una vez obtenido territorios, naciones, grupos, reinos dentro del Tahuantinsuyo, para mantener el Tahuantinsuyo tranquilo, pacífico, el Inca se hizo de métodos. Ahora vamos a hablar de estos métodos, los métodos de pacificación. Cualquier manifestación de rebeldía o descontento por parte de la aristocracia vencida era rápidamente resuelta. Es decir, cuando los nobles de esos pueblos vencidos querían rebelarse rápidamente, el Inca usaba el siguiente procedimiento. ¿En qué consistía? En dar obsequios de hermosas ñustas como esposas, regalos de ropa fina, joyas, coca, víveres, tierras con sus respectivos trabajadores, educación de sus hijos en la capital del imperio, etc. Una serie de beneficios que hacía que ellos ya se rindieran ante el Inca y de esa manera, cuando las autoridades se rendían, el pueblo los seguía. Todo esto fue posible gracias a una organización política y administrativa bien meditada, un ejército eficientemente preparado, un sistema jurídico y carcelario minucioso que no son de manera alguna comparables con las monarquías del viejo mundo. Es decir, el imperio del Tahuantinsuyo estaba bien organizado, tanto política, económica y administrativamente. Ahora hablaremos específicamente de cuáles fueron esas naciones que integraron el Tahuantinsuyo. Las naciones que integraron el Tahuantinsuyo fueron: por el norte tenemos las naciones de los Iquitos, los Pastos, los Tumpis, los Huancabamba, los Bracamoros, los Chachapoyas, los Cajamarcas o Marañón, etc. Todas esas naciones fueron incorporadas al Tahuantinsuyo. Y de esa manera, por el norte se iba formando el Chinchaysuyo y parte del Contisuyo. Por el centro tenemos a las naciones de los Huánuco, los Yaros, los Guamalíes y los
huancas. Y finalmente, por el sur tenemos los puquinas, los lucanas, los lupacas, los aymaras y los collas. Todos ellos estaban por el sur. Así vemos que el imperio del Tahuantinsuyo, al extenderse por gran parte de América del Sur, no solamente ocupó territorios que hoy en día son del Perú, también se extendió hacia Ecuador, con los pueblos de Quito, Palto, Malacoto y Calva, a Colombia, con los pueblos de Pasto, Carenque, Esmeralda y Caraque, y en Bolivia tenemos a Caranga, Quillaca, Oshuzuma y Callaguay. Es más, llegó a extenderse hasta una parte de lo que hoy conocemos como Argentina. Y de esta manera hemos mencionado las naciones que integraron el Tahuantinsuyo, que se unieron al Tahuantinsuyo, por el norte, por el centro y por el sur, haciendo que el Tahuantinsuyo crezca de tal manera y se dividiera para poder obtener una adecuada administración en 4 suyos: el Chinchaysuyo, el Contisuyo, el Collasuyo y el Antisuyo. Ahora vamos a hablar de un pueblo que no quería pertenecer por nada del mundo al Tahuantinsuyo, querían mantenerse independientes y que le hicieron la guerra al Tahuantinsuyo, no se dejaron vencer fácilmente. Ellos fueron los chancas. Los chancas, de acuerdo a las recientes investigaciones, procedían de la actual provincia de Castrovirreyna. Situaban su pacarina en el lago Choclococha, a 4.950 metros sobre el nivel del mar. Por razones climatológicas, iniciaron su inmigración hacia el sureste a comienzos del siglo XIII, siguiendo el curso del río Pampas. Es decir, se originó en Castrovirreyna y fue dirigiéndose hacia el sureste. Finalmente encontraron tierras fértiles y un clima adecuado para su desarrollo socioeconómico en la actual provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, donde se establecieron definitivamente después de desalojar a sus antiguos pobladores. De esa manera, los chancas iniciaron en Castrovirreyna, que hoy pertenece a territorio de la provincia, que hoy pertenece a territorio del departamento de Ayacucho, y luego se dirigieron hacia el sureste hasta llegar a Andahuaylas, que pertenece hoy en día al departamento de Apurímac. Ahora hablaremos sobre el establecimiento del reino chanca. Los chancas organizaron su reino en el territorio de la actual provincia de Andahuaylas, al mando de su jefe Uscovilca. Llevaban consigo los elementos culturales heredados del destruido imperio Huari, el cual se desarrolló más en la zona del departamento de Ayacucho. En las primeras décadas del siglo XV, los chancas habían logrado el dominio sobre todos los reinos y señoríos ubicados en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y la Sierra de Arequipa. Ahora vamos a hablar sobre su rivalidad con los incas. Los chancas constituían una nación de hombres rudos, ambiciosos y aguerridos. En su plan expansivo hacia la región del Collao, los incas que formaban la Confederación Cusqueña eran un obstáculo, no los dejaban pasar. Por tanto, rivalizaron y emprendieron una ofensiva contra ellos. Es decir, como los chancas se querían dirigir más hacia la región del Collao, pero ahí se encontraron con los incas. De esa manera empezó el enfrentamiento con ellos. Rivalidad con los incas. Los chancas constituían una nación de hombres rudos, ambiciosos y aguerridos. En su plan expansivo hacia la región del Collao, es decir, hacia esa zona cerca al lago Titicaca,
Los incas, que estaban ubicados en el Cusco, formaban la Confederación Cusqueña, por lo tanto eran un obstáculo para los chancas. Y de esa manera ambos rivalizaron y emprendieron una ofensiva contra ellos. Primero atacaron los chancas, y así tenemos el ataque chanca en el gobierno de Viracocha, cuando los incas aún no habían formado el imperio del Tahuantinsuyo, todavía eran la Confederación Cusqueña. En ese tiempo fue el ataque chanca al gobierno de Viracocha. Y este ataque se dio de esta manera. Durante el reinado del Inca Viracocha, los chancas cruzaron el río Apurímac y por sorpresa lograron cercar al Cusco. Se pusieron alrededor del Cusco. El Inca y su hijo Urco, desconcertados por estos hechos, huyeron a la ciudad de Calca, en donde se refugiaron mientras duró la guerra. Es decir, los chancas estuvieron sobre los incas. Luego hay otro enfrentamiento, al que denominaremos como el aniquilamiento de los chancas por Pachacute. Ante el peligro que se cernía sobre la ciudad sagrada, sobre Cusco, a causa de la invasión de los chancas, el joven inca Yupanqui, hijo de Viracocha, preparó la defensa del Cusco. ¿Por qué él? Porque su padre y su hermano habían huido. Y logró vencer a los chancas en la batalla de Yaguarpampa, que significa pampa de sangre, por la enorme cantidad de sangre derramada en ese cruento combate. El joven inca Yupanqui, proclamado como inca con el nombre de Pachacute, cruzó el río Apurímac con un poderoso ejército y aniquiló a los chancas, persiguiéndoles hasta las provincias de Soras y Lucanas, que fueron incorporadas a su vez al imperio del Tahuantinsuyo. Para culminar este video de manera sui generis, voy a lanzar unas preguntas para que ustedes las desarrollen mentalmente. Primero, ¿qué entendemos por Tahuantinsuyo? ¿Qué es el Tahuantinsuyo? Siguiente pregunta, ¿cómo y cuáles fueron los métodos de pacificación y conquista de los incas? Y por último, ¿cuáles fueron los pueblos que integraron el Tahuantinsuyo? También las respuestas las pueden hallar en este video, el cual espero que les haya sido interesante, y los invito a revisar los otros videos acerca del imperio del Tahuantinsuyo que se han realizado en este canal. Gracias por su visita, suscríbanse, pónganle me gusta al video y déjenme un comentario.